Cuando pasa la guerra de Orión, otras razas empiezan a pedir que por favor se les tuviera en consideración estar presentes. Pedían esto porque estas razas habían acabado con los recursos de sus planetas, por ejemplo, los grises estaban tomando tanta energía de sus planetas, que acabaron con los recursos, con sus plantas, con todo. Necesitaban una manera de poder subsistir. Desde el Parlamento sirio, se les ocurrió que para que no se extinguieran pasaran la genética a otro, de esta forma pasaría la información, y se seguiría. Entonces lo que decidieron fue unirse todos, trascenderse desde el interior en comunión, en comunidad. Pero como algunas razas eran tan densas, eran dañinas por decirlo de alguna manera. Estas razas necesitaban anclar en civilizaciones pesadas, y de esta forma es como llegan de diferentes constelaciones a la Tierra, para empezar a plasmar por primera vez al humano como lo conocemos. Primero se empezó a plasmar en otros planetas como Arcturus, pero terminaron en la Tierra por una razón. Esta historia pasó antes que los dinosaurios. Marte estaba muriendo, y la poca población que quedaba en Marte habían comunicado al Parlamento sirio que el planeta cercano estaba evolucionando, y capacitado para tener vida. La razón fue la llegada de agua al planeta Tierra. Se puso la intención de empezar en este planeta desde cero. Deciden reunirse todos y empezar a hacer la civilización densa. Para hacer esta civilización densa mandan a los densos, no mandan a los sutiles, ya que no tendría mucho sentido. Entonces vienen al planeta los Elohim, que nosotros conocemos como Anunnakis. Eran seres que se crearon en un planeta y no tenían a dónde ir, fueron ellos los primeros que pusieron la semilla humana estelar en los homínidos, y esto da lugar al primer humano denso que va a crear una civilización densa. Y aquí está todo el juego de la mitología en que unos de los Anunnakis eran humanistas, que decían que hay que dejar que el humano salga adelante y que sea libre, y otros decían que no porque si los dejaban libres, no iban a saber hacer nada. Unos querían controlarlos y otros querían ayudarlos. Dentro de los humanistas encontramos a Zeus, que metió un poco la pata. La intención era reproducirse constantemente con los humanos para mezclar siempre el ADN. Y así ser más fuertes. Cada planeta tiene una composición diferente. Tomando las fuerzas magnéticas de la Tierra, debido también a la composición de los planetas que sostenían a la Tierra, debido también a nuestro Sol, y a la forma en que todo se mueve en nuestro sistema solar, lo que decidieron fue, poner dentro de las 20 y pico razas, que existen en las constelaciones, y nos crearon a nosotros. Lo que hicieron fue poner todas las razas en 12, como si fueran 12 hebras que se correspondían a los 12 sectores del planeta, esto es lo que llamamos dodecaedro, los 12 sectores del planeta. Al traer esa información por los 12 puntos de mayor energía, de mayor choque de todas las energías. Estas energías son energías de voluntad, de la creación, de la transformación del ser. Ponen en ese punto la semilla para que empezara a germinar los 12 genomas. Este punto de energía era el Medio Oriente, la ponen ahí, pero mientras había una guerra dentro de este planeta por conflictos que había en otros lugares. Esta guerra dentro de la mitología era la pelea que llevaban a cabo Poseidón, Zeus, y Hades. Estaban en guerra por ver quién controlaba al humano. Estos no eran dioses ni nada, tan solo eran tipos muy altos, y todos le hacían caso por ser muchísimo más altos que los demás. Uno de los 12, llamado el padre de los primeros 12, se lleva a estos a un lugar para que Hades no los destruya. Los pone a los 12 juntos en una islita llamada Jefficción. Estos 12 quedan resguardados de todo el caos que había en el Medio Oriente, y empiezan a crear sus familias en las islas. Estas eran lo que hoy es Cabo Verde, las Azores, y las Canarias. Estos se reparten las islas y empiezan a crear la civilización Atlante por primera vez. La civilización Atlante se crea con el propósito de erradicar a los Elohim, a los Anunnakis del planeta. La civilización Atlante piensa que son los únicos que nacieron en el planeta y por lo tanto les pertenece. Empiezan a expandirse hacia afuera y empiezan una guerra. Empiezan a controlar África, Europa, Norte de América, Centro de América, y Sur de América hasta que llegan al Medio Oriente. Cuando llegan al Medio Oriente los Anunnakis eran tan pocos y los humanos tantos, que los Anunnakis fueron desterrados del planeta Tierra, enterrados vivos, castigados. Estos fueron recordados como los gigantes. Algunos de ellos, como Hermes, fueron los que entregaron la palabra, les dijeron, para que se liberen y sepan cómo conquistar al mundo les vamos a entregar el verbo. El verbo era la palabra, las vocales, y las consonantes. Y ahí se hacen libres y empiezan a darse cuenta de que pueden hacer las cosas.
Empiezan a conquistar mundo, y cuando llegan al Índico y al Pacífico, se encuentran con los vestigios de unas pocas colonias de Lemuria, que era la civilización sutil que trataba de sobrevivir, y de que la Atlántida no controlara el mundo, y pasara como había pasado en otros planetas que los propios habitantes del planeta lo habían destruido. Lemuria eran pocos, pero empezaron una guerra contra Atlántida y gana Atlántida. Los de Lemuria se tienen que ir hacia los polos y desaparecer. Los de Lemuria sabían que eran su tiempo final, y Atlántida controla el planeta entero. Los atlantes en cada punto importante de los 12 del planeta, ponen una base atlante. El problema era que al ser la Atlántida la primera civilización creada por todos juntos no estaba destinada a durar, ya que era la primera práctica de que todos estuvieran juntos. Había muchos conflictos internos, era una civilización perfecta pero que estaba a punto de explotar, y explotó, y dejó un montón de colonias diferentes. Lo que hicieron los atlantes es sembrar civilizaciones por todos los lados. La Atlántida explotó porque no quiso seguir el ciclo de la vida que había sido diseñado por las estrellas. Esto consistía en que cuando llegase el periodo en que Virgo, la constelación de Virgo terminase en la Tierra y empezase la de Leo, la Atlántida estaba destinada a explotar. Pero tenía la opción de explotar bien o de hacerlo mal. Podían explotar diciendo, ahora ustedes se encargan del mundo refiriéndose a los 12 hijos, a las 12 familias por separado, o decidir controlar a las 12 familias, alegando que eran nuestras. Se optó por controlarlas y entre ellas mismas se volvieron en contra. Empezaron a pelear, pero entre las colonias que se habían formado no estaban de acuerdo de que se pelearan los hijos y los padres y ninguna colonia les ayudó, les dieron la espalda y empezaron a tener problemas internos graves, económicos, filosóficos, problemas de concepto. Por decirlo, esta civilización no daba más de sí. Los primeros que se salieron fueron los Homois, una de las 12 familias, les llamaban la 13ª familia, porque los desterraron y decían que no pertenecían a las 12 familias, al ser desterrados se fueron a vivir a Iberia. Esta familia fue la primera que salió al mundo y buscaron la libertad del resto del mundo, fueron los primeros en movilizar a las demás familias y despertar una nueva conciencia, una nueva forma de hacer las cosas. En las Islas Canarias una de las 12 familias, concretamente la que pertenecían Isis y Osiris, junto con los Homois, la familia que fue desterrada, decide emigrar hacia el Mediterráneo, buscando una nueva forma de hacer las cosas. Se asientan en todo lo que es el Valle del Nilo. Y dicen que abrirían las puertas del Nilo, solo cuando Atlántida reconociera que sus hijos habían crecido y que podían hacer las cosas por sí mismos. Como Atlántida no lo hizo porque decían que los Homois eran desertores de las islas, empezó el conflicto entre las propias familias. Guerras en el Mediterráneo, guerras en América Central. Empezó a haber conflictos por el control, y justo entonces empezó a haber un cambio climático que acompañó a todo ese caos. Hubo movimientos grandes de tierra que en realidad tuvieron que ver con un despropósito del uso de la energía que tenían los atlantes. Esta energía venía de una constelación que en Orión llamaban Trevet. Los Trevet tenían una energía potente que podía hacer que todo volviera a su estado atómico. Esta energía era azul, y estaba sostenida en 4 principios, y solo se mantenía en esos 4 principios si había sacerdotes cantándole constantemente. No podían dejar de sostener la frecuencia a su alrededor porque podía difuminarse y desaparecer todo. Esta energía era usada para muchas cosas, para tener luz, para tener desplazamientos, para atacar, que era tan dañina como la bomba atómica. Y la utilizaron para atacar a las colonias que estaban haciendo frente al control de la Atlántida. Y la misma energía se autoconsumió destruyendo la capital y al destruirse se sumergió en el agua. Nosotros hoy en día estamos mucho más avanzados en tecnología que los atlantes, pero ellos estaban más avanzados en la tecnología del ser. Nosotros nos lanzamos mucho hacia afuera, al objeto en sí. En cambio, los atlantes sabían que el objeto, no era nada más que una mera existencia, de una extensión de un cuerpo físico. Entonces no había mucho desarrollo tecnológico, pero sí desarrollo del ser, lo cual no significó que no se destruyeran a sí mismos. Ellos se destruyeron a sí mismos por el control, pero también porque una de las trascendencias mayores que tenemos en nuestra sangre es tratar de trascender lo que la raza Alpha Draconis nos hizo. Esta raza Alpha Draconis es la que desarmonizó todos los chakras del humano. Estos lo que hicieron fue que mientras todos estaban debatiendo cómo hacer la civilización perfecta, había un draconiano que estaba abriendo el chorro de agua de emociones, como diciendo, nadie se está dando cuenta. En realidad, ellos los draconianos pensaban que hacían un buen trabajo, porque pensaban que,
Si ponían muchas emociones, el cuerpo tendría tanta energía que iba a ser potentísimo. Mientras todos estaban debatiendo, los draconianos dijeron: bueno, vamos a hacerlo así. Largaron los chorros de la emoción que hizo que todos los chakras se desajustaran, y al haber un exceso de energía sin entender el propósito se genera intención de supervivencia, por lo tanto, se genera miedo y control. Entonces la civilización se basó en miedo y control. Salir de todo esto implica que sepamos utilizar las emociones. Pero nos hemos desconectado tanto que creemos que hay dos bandos, los malos y los buenos. Vamos con los que nos quieren un montón y nos ayudan un montón, y de repente sale una beta que no la esperábamos, y cuando sale esa beta los que nos quieren un montón nos dicen que nuestro padre es aquel. Aparece un reptiliano con cara de reptil y dices: no, no puede ser mi padre. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es el reconocimiento, que es lo que estamos haciendo en este tiempo. El reconocimiento no está el bueno y el malo, somos lo mismo, y el reconocimiento es el primer paso para encauzar el propósito de utilizar correctamente la emoción.